Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video en este canal de YouTube. El día de hoy no te voy a estar presentando las 4 noticias más importantes del día, sino que vamos a estar hablando de un tema muy peculiar y muy importante. Es uno de los temas filosóficos que más relevancia ha estado teniendo durante los últimos años, y es que el tema del día de hoy va a ser el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica la cual ha sido influenciada por los pensadores más grandes de Atenas, los cuales han sido Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde la perspectiva de los estoicos, la vida es gobernada por la razón, el cual es un principio divino que domina todo lo que sucede en el planeta. El pensamiento está compuesto por tres partes: ética, lógica y física. Y la base de esta filosofía grecorromana es la capacidad de separar lo que podemos controlar con lo que no podemos, para así concentrarnos en las acciones que van a significar un cambio en nuestra vida y no enfocarnos tanto en sucesos que inevitablemente van a ocurrir. También la otra parte fundamental de esta filosofía son las emociones, dado que tenemos que aprender de las que son malas y nos perturban. Según sus máximos representantes, nosotros mismos tendemos a tener una opinión sobre lo malo que nos pasa. Sin embargo, aún estamos a tiempo de cambiar nuestra postura o visión sobre estas cosas, para así determinar de otra forma si esto nos va a fastidiar o incomodar. El estoicismo se originó en el año 300 a.C., gracias a que un mercante llamado Zeno de Sitio fundó la escuela estoica, luego de mudarse a Grecia, más en específico en Atenas, y conocer más sobre la filosofía predicada por Sócrates. Así que este se vio influenciado por la escuela socrática y por la filosofía cínica. Los pensadores de la época tuvieron que mudarse a distintas partes debido a que, por un lado, eran perseguidos por algunos emperadores, mientras que en otros lugares eran muy bien recibidos. Cabe destacar que el estoicismo ha influenciado al cristianismo y a muchas otras religiones, como también figuras filosóficas de siglos recientes como Thomas More, Spinoza, Descartes, etcétera, etcétera. Zenón de Sitio, quien nació en el 336 a.C. y murió en el 264 a.C., fue el precursor del estoicismo como lo conocemos hoy en día. Y es que cuando él era solamente un mercante, sufrió un naufragio y perdió todo lo que tenía, así que decidió irse a una librería para pasar el tiempo. Y fue ahí que se cruzó con un libro relacionado con el pensamiento socrático. Y fue por eso que decidió mudarse a Atenas, para seguir aprendiendo más sobre la filosofía. Al inicio recibió clases recolectando aprendizajes de diversos filósofos de la época, como Crates el Cínico, Antístenes el Socrático y los académicos Genócrates y Polemón. Luego de un tiempo fundó su escuela estoica, la cual realizaba enseñanzas bajo un pórtico. Por otro lado, faltó mencionar que en los principios de su escuela, sus estudiantes no eran llamados estoicos, sino que se les apodaba zenonianos debido a su fundador. Y lamentablemente no contamos con muchos libros y todas sus obras, las cuales fueron desarrolladas por este gran filósofo, sino que gracias a Diógenes Laertius, quien ha sido un gran escritor que narró la vida de los grandes filósofos, nos ha brindado acceso a contenido limitado sobre la vida de este personaje. Epicteto nació en el año 55 después de Cristo y murió en el año 135 después de Cristo. Él fue un filósofo griego quien también formó parte de la corriente filosófica del estoicismo, pero que no tuvo un inicio de vida tan afortunado, debido a que a una temprana edad él fue llevado desde Grecia hasta Roma como esclavo, y en ese estilo de vida estuvo sucumbido durante mucho tiempo, aunque con un poco de suerte su padrón le permitió realizar algunos estudios, y fue ahí cuando se adentró en el mundo del estoicismo. Unos años más tarde, cuando llegó al poder el emperador Dominiciano, exilió a todos los filósofos que habitasen en el Imperio Romano, así que Epicteto, junto a otros filósofos, se fueron a Nicópolis, y fue allí que fundó su escuela de filosofía. Y al igual que Sócrates, él no dejó ninguna obra literaria escrita por él, y todo lo que tenemos de él es gracias a su mayor discípulo, Flavio Arriano. Uno de los puntos en los que Epicteto hace más hincapié es en la idea de que el estudio de la filosofía no es un fin en sí mismo, sino un medio necesario para aprender a vivir conforme a la naturaleza. Y aquí abro paréntesis, debido a que cuando los estoicistas se refieren a la naturaleza, es como una especie de entidad superior o una divinidad, la cual rige todo lo que está alrededor de nosotros. Séneca nació en el año
64 a.C. y murió en el año 65 después de Cristo. Séneca nació en la actual ciudad española de Córdoba, pero no estaría allí mucho tiempo, dado que junto a toda su familia se marcharon a Roma, donde ahí habitaba una tía suya. Él era de una familia muy bien acomodada, debido a que su padre ha sido un gran literario de la época, así que sus privilegios, por así decirlo, le permitieron que realizara estudios en filosofía y retórica, las cuales eran consideradas indispensables para que una persona pueda volverse en político, y gracias a su talento especial para la oratoria, se convirtió en un senador más. En la época del emperador Claudio, él había sido condenado a muerte, debido a que se le estaba considerando como una especie de amenaza, dado que Claudio, por su parte, no era tan buen orador como el joven Séneca. Así que tuvieron que condenarlo a muerte, pero finalmente pudo obtener un castigo más ligero, y fue así como fue desterrado en la isla de Córcega. Pasó el tiempo, y cuando pudo regresar a Roma, tuvo la oportunidad de convertirse en el tutor de Nerón, quien se convertiría en el siguiente emperador. Cabe destacar que este último asumió el mando de emperador cuando tenía 17 años, así que Séneca y Sexto Afranio, el otro tutor de Nerón, fueron los que tomaron las riendas del Imperio Romano, y justamente por eso los primeros años de Nerón fueron los mejores de su imperio. Algo primordial y algo muy impactante sobre la filosofía de Séneca es que este estaba en contra de la esclavitud y proclamaba la igualdad, debido a que todos derivábamos de una sola fuerza, la cual era la naturaleza. Así que junto al Senado promovió leyes con respecto a la corrupción, la presión fiscal y el trato. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo y murió en el año 180 después de Cristo. Marco Aurelio tuvo la suerte de nacer en una familia bien acomodada, dado que su madre formaba parte de una poderosa familia de rango consular. Sin embargo, lo interesante de la vida de este se debe a que fue adoptado por el emperador romano Antonino Pío, junto a un joven llamado Lucio Vero, y gracias a esto, los dos se convertirían en herederos al trono. Marco Aurelio se caracterizaba por su sabiduría, la cual era transmitida en forma de cartas, mientras que su hermanastro, Lucio Vero, era más importante en el campo de batalla. Así que, sin muchas complicaciones, pudieron manejar el Imperio Romano de la mejor manera posible. Una de las cosas más importantes que nos ha dejado y que ha perdurado a lo largo de todos estos años ha sido su más grandiosa obra, Las Meditaciones. Y este en sí no fue un libro dedicado para que las demás personas pudieran acceder a ello, sino que más bien fue una recolección de sus pensamientos más profundos, pero dirigidos hacia él mismo para que pudiera crear una interiorización con ellos y rescatar algunos aprendizajes para que pudiera seguir mejorando considerablemente. Esta obra fue originalmente redactada entre los años 170 después de Cristo y 180 después de Cristo. Mi conclusión con respecto a la filosofía estoica es que esta se basa en el entendimiento o comprensión de que el ser humano debería de enfocarse en los sucesos de los cuales sí tiene un cierto control en su vida y no debería de sobrepensar acerca de las catástrofes de la vida, porque en su mayoría no se pueden evitar. Asimismo, las mismas personas somos los que encasillamos como acciones malas o buenas lo que nos pasa en la vida, pero si dejáramos de adjudicarle una definición a lo que sucede repentinamente, lograríamos lo que ellos llaman eudaimonia, la felicidad y el propósito de nuestra vida.